Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en este día lunes en la Semana Santa, mejor conocido como el día Lunes Santo. Esta semana que la tradición cristiana ha sido reconocida como la Semana Mayor o la Semana Santa, el evangelio que es asignado para este día viene de San Juan capítulo 12, de los versos 1 al 11, y dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María entonces tomó medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar a Lázaro también, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tienen ustedes muchos amigos y amigas? Los amigos y las amigas juegan un papel importante en nuestras vidas. En una ocasión leí una definición de amigo y que decía más o menos así: amigo o amiga es alguien que te conoce como eres, sabe dónde has estado, señala tus errores y sigue estimulándote a crecer. Algunas personas dicen que los amigos realmente no existen. Sin embargo, sí hay a nuestro alrededor ese tipo de personas que son leales, esas personas que son fieles, que están contigo en todo momento, que te apoyan, no que encubren tus faltas o tus malas acciones, pero las señalan y te estimulan a crecer, a superarte. Jesús entonces, como ser humano, porque la iglesia cree que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, el aspecto divino de Jesús y el aspecto humano. Como ser humano, Jesús tiene amistades también. Y una de las amistades más leales y cercanas a Jesús es esta familia que vivía en este pueblito cerca de Jerusalén que se llamaba Betania. Era una familia compuesta por 2 hermanas y un hermano, Lázaro, Marta y María. En repetidas ocasiones leemos historias en la Biblia donde Jesús les visita, donde Jesús comparte con ellos y ellas, donde Jesús tiene relaciones muy cercanas con ellos. Incluso el capítulo que precede al 12 de Juan que acabamos de leer nos cuenta la historia de cuando Lázaro murió y las hermanas enviaron a llamar a Jesús,
quien vino varios días después cuando ya Lázaro estaba muerto y su cuerpo en estado de descomposición. Y aún así Jesús lo volvió a la vida, lo que se conoce como la resurrección de Lázaro. En esta ocasión, entonces, el Evangelio nos cuenta de que Jesús vuelve a la casa de esta familia que son discípulos y discípulos de Jesús, pero más allá de discipulado también son amistades de Jesús. Ofrecen en este sentido una cena para Jesús. Y en el contexto de esa cena, María trae un frasco de nardo puro, que es un perfume muy caro en tiempos de Jesús, y lo derrama, según San Juan, en los pies de Jesús. Las versiones de los otros evangelios nos cuentan que por un lado el frasco se derrama en toda la cabeza y el cuerpo de Jesús, no solo en los pies, pero también se indica que el precio de ese frasco de alabastro o perfume es de más o menos 300 denarios. Si consideramos que en tiempos de Jesús el denario era el salario diario de una persona, 300 denarios equivale más o menos al salario de todo un año. Usted podía hacer los cálculos multiplicando cuánto es el salario mínimo en su país por 300. Y eso le da una cifra enorme. De nuevo, para indicar el valor, el precio de este perfume. Bueno, esta acción de María es criticada por algunas personas, entre ellos por Judas, indicando que todo ese desperdicio de dinero podía haberse usado para ayudar a los pobres. Y de ahí la respuesta de Jesús indicando a los pobres siempre les tendrán entre ustedes. Quiero un poco reflexionar en algunos aspectos de este evangelio. ¿Qué nos quiere decir el evangelio de hoy? En primer lugar, tomando en consideración que estamos iniciando la Semana Santa, semana en la que celebramos y conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, me parece a mí que María tiene claro el sentido del ministerio y el propósito de Jesús. En otras palabras, muchos discípulos se negaban a aceptar la idea que llegar a Jerusalén para Jesús representa una amenaza, representa de alguna manera el desenlace de todo su ministerio. Jesús tiene claro eso. Él va a Jerusalén, enfrenta a los poderes políticos, religiosos allá, y eso le va a costar muerte, porque él ha criticado fuertemente a esos poderes. Y quizás María entonces tiene claridad de que Jesús va hacia Jerusalén y lo que le espera allá. Y en ese sentido, este es un acto mesiánico de ungir, de preparar a Jesús para lo que viene en Jerusalén. Al iniciar esta Semana Santa, entonces debemos tener claridad de qué manera nosotros nos preparamos para lo que viene, para la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús en nuestras vidas. En segundo lugar, me parece que el ministerio de Jesús representa una amenaza para los poderes de su tiempo. Note usted que al final del Evangelio de Juan 12 nos indica de que muchos de los judíos se acercaban a Jesús a raíz de la experiencia de la resurrección de Lázaro y a raíz de esta cena con Marta, María y Lázaro. Y entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. ¿Por qué les interesa deshacerse de Lázaro y de Jesús? Representa en este sentido Jesús y Lázaro una amenaza para los intereses de la clase política y de la clase religiosa en tiempos de Jesús. Es decir, los líderes religiosos del judaísmo, al igual que los políticos de Roma en Judea, se benefician del status quo. Y Jesús ha criticado repetidas ocasiones junto con sus discípulos esta situación de dominio, de explotación, de marginación y de muerte en que vive el pueblo. Y por eso resuelven matar no solo a Jesús, sino a Lázaro. Y eso no es extraño en nuestro medio. Tenemos mártires en la iglesia que han muerto por defender al pueblo, que han muerto por defender la verdad, la justicia del reino de Dios entre nosotros y nosotras. Finalmente, yo creo que el Evangelio de hoy es de alguna manera un llamado a que seamos
contextuales en nuestra manera de entender la Biblia y en nuestra manera de ser iglesia y hacer ministerio. Un aspecto importante o interesante es la frase que Jesús dice: dejen a María en paz, cuando la critican por derramarse perfume en Jesús. Déjenla en paz. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Este texto se ha manipulado mucho para insinuar que Jesús justifica la presencia de la pobreza en medio nuestro. La pobreza no es voluntad de Dios. El empobrecimiento de la mayoría en las comunidades en cualquier parte del mundo es producto de un sistema económico llamado capitalismo que enriquece a pocos y empobrece a la mayoría. Está diseñado para funcionar de esa manera. Eso no es voluntad de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que por la manera en que el ser humano se organiza, por la manera en que nosotros y nosotras cuidamos de la creación de Dios, hay consecuencias innegables, ineludibles, la pobreza, el empobrecimiento de muchas personas. Entonces al decir Jesús, los pobres siempre van a estar entre ustedes, Él nos está indicando que es importante tomar en consideración que siempre tendremos la oportunidad de hacer el bien a todas las personas a nuestro alrededor y en este caso a los pobres entre nosotros. O como diría el doctor Alvin Padilla, el teólogo presbiteriano, en su comentario al Evangelio de Juan: en la memoria de Juan y su comunidad está fija la idea de que Jesús muere como el Cordero de Dios. Las buenas nuevas del Hijo de Dios son como una fragancia que llena el mundo con dulce aroma de salvación. En otras palabras, hermanos y hermanas, los pobres son consecuencia del sistema económico en que vive el mundo, no son voluntad de Dios. Y en este sentido, como iglesia, como cristianos y cristianas, siempre tendremos la oportunidad de servirles, de ayudarles. El momento en que vive Jesús y sus discípulos allí en Betania es para concentrarse en lo que viene, en las consecuencias del ministerio profético de Jesús al entrar a Jerusalén, donde los poderes políticos y religiosos le arrestarán, le torturarán y le darán muerte. Y en última instancia, el hecho de que el Evangelio indica de que ese perfume inunda toda la casa, habla de la calidad del perfume, la cantidad que se ha derramado, pero también, señala el doctor Padilla, es como decir que las buenas nuevas de Jesús, el Hijo de Dios, son como una fragancia que llena el mundo con dulce aroma de salvación. Hermanos y hermanas, que este primer día, lunes santo, en esta Semana Santa, la presencia de Dios siempre esté entre ustedes y que podamos prepararnos y preparar a Jesús para lo que viene. Oremos. Oh Dios, tu Hijo escogió la senda que lo condujo al dolor antes del gozo y a la cruz antes de la gloria. Pon su cruz en nuestros corazones a fin de que, en su poder y amor, podamos al fin llegar a gozo y gloria. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.